Muy bien, estamos en el aire, feliz de estar en Barcelona y entrevistando a Eva Sandoval. Bienvenida y como te decía antes, me doy la bienvenida también a Barcelona, así que feliz de estar acá compartiendo contigo. Les cuento para quienes aún no la conocen, muchos la conocen, pero tal vez mis oyentes de Argentina están empezando a contactarse contigo y me gustaría que sepan que ella es deportista, es escritora, va por su tercer libro, ahora vamos a hablar un poquito de eso, es conferencista, todos sus libros tienen que ver con el desarrollo personal, con el crecimiento, con la superación. Así que hoy quisiera hablar un poquito de todos estos temas y vamos hilando esta conversación así, como vaya fluyendo y como salga. Bienvenida, Eva. Maravilloso, Rita. Muchísimas gracias y bienvenida a ti también por Gracias. esa parte en la que estás aquí con todos nosotros. Y sí, la verdad que es el concepto este de fluir, creo que forma mucha parte de nuestro crecimiento personal y nuestro desarrollo. Así que vamos a ello. Vamos a ello. Lo primero que me intriga es cómo llegaste a escribir estos libros. O sea, ¿es algo que siempre estuvo en vos como deseo y un día decidiste plasmarlo? ¿Es algo que surgió en un momento de tu vida por alguna situación? ¿De qué forma llegas? Yo hago un cambio muy importante de vida. Tengo la típica vida de trabajar de lunes a viernes. Ajá. Y tengo, bueno, pues esperar el fin de semana y eso de por fin es viernes y estas cosas. Y bueno, siempre hay algo en mí que me va llamando y yo no le voy haciendo caso. Hasta que al final me llama de verdad y decido hacerle caso. Entonces hago de hecho un cambio de vida muy radical, casi de un día para otro. Es decir, lo dejo todo. Luego yo con el tiempo me he dado cuenta de que en realidad se iba llenando un vaso hasta que se llenó del todo. Y lo interesante es que decido un día eh, encontrarme o saber quién soy o entender qué es la vida. Yo creo que en aquel momento los conceptos de quién soy y demás no estaban muy conmigo todavía. Y sí estaba como la idea de qué es la vida, ¿no? O sea, mi concepto, me acuerdo de la sensación de esto que estoy viviendo no es vida. Mm. No sé qué es, porque en realidad no tengo ni idea. Llevo ya muchos años haciendo algo que me he dado cuenta que no lo es y voy a descubrirlo. Entonces en ese voy a descubrirlo, dejo todo lo que estoy haciendo y comienzo un camino que no tengo ni idea a dónde... Bueno, o sea, en realidad no tengo ni idea ni de cuál es el siguiente paso. Y yo recuerdo la sensación de como prometerme a mí misma, en un modo hasta romántico y todo, que iba a estar siempre donde quería estar. Es decir, que ya no iba a maltratarme más en el sentido de seguir haciendo cosas que yo no quería hacer. Y claro, ahí se produce bueno, se producen muchos efectos muy interesantes provocados por la causa de haber hecho eso. Y entre ellos empiezo a descubrir cómo es la vida sin hacer lo que hace la mayoría. Digo la mayoría porque efectivamente hay muchas personas fuera del sistema, en el Mm. sentido de lunes a viernes y trabajando y que es lo Sí. importante y habiéndose creído todas las creencias que existen a nivel cultural y a nivel familiar incluso, ¿no? Que sí que hay muchas personas que han salido de ahí y han empezado a reflexionar y mi entorno era mayoritariamente lo que se puede entender como el sistema, ¿no? La Sí. sociedad, algo con una estructura muy clara. Entonces yo empiezo a darme cuenta de cosas que empiezan a ocurrir en mi interior y en mi exterior y en mi relación con los demás y con la vida, gracias a ese estado nuevo. Entonces, una de las cosas que ocurre es que yo empiezo a escribir en un blog. Empiezo a escribir lo que pasa y empiezo a sentir como la necesidad de compartir ciertas cosas que descubro de otras personas y de material que me parece interesante. Entonces ahí empieza a surgir un blog que lleva mi nombre además. Entonces, eso también fue una cosa muy curiosa porque ya existía antes, es decir, en el último negocio, porque yo en ese mundo de lunes a viernes, una de las cosas que hacía era tener empresas. Ajá. Y entonces, bueno, una de las empresas tenía que ver un poco con eso. Era una sala que se alquilaba, entonces el blog tenía un nombre que curiosamente se llamaba Sala Luna. Y entonces cuando empieza a ver todo ese cambio, alguien me propone, ¿no? Uno de estos ángeles que tenemos en nuestra vida día a día y que Sí. a veces ni les escuchamos. Ujú. Y recuerdo que me hace la propuesta de, bueno, ¿y por qué no le pones tu nombre? Y entonces yo me lo quedé mirando con cara de susto. No, pero mi nombre, ¿para qué? ¿No? Como, ¿no? Y, claro, yo tenía también mucho conflicto con todo Claro. eso y pensé, bueno, tampoco. Entonces le puse mi nombre
no mi nombre real, utilicé el apellido de mi madre, Ajá. justamente, porque, bueno, resonaba más conmigo la energía femenina y aparte yo Sí. bueno, mi relación con mi padre fue una cosa muy delicada Ajá. y entonces preferí utilizar el de mi madre, entonces era como una especie de nombre artístico de repente, ¿no? Con Claro. el que me sentía más identificada. Y ahí empecé a escribir, entonces empecé a viajar mucho con el dinero que me quedaba y de la manera que podía. Yo tenía como esa necesidad de caminar, de viajar, Sí. de conocer, de conectar, de poder vivir a la hora que me diera la gana, De ¿no? expandirte, ¿no? Claro, llevaba 20 años a golpe de alarma, ¿no? Que nos Mm, despertamos todos a golpe de alarma. sí. Y el propio nombre alarma quiere decir al arma, o sea, ponernos con el arma en la mano, ¿no? Entonces Ujú. ahí empecé como a encontrar mis propios ritmos, mis propias frecuencias, a descubrirme a mí misma. Y entre ello, pues iba compartiendo, un poco era como mi ventana a compartir lo que me estaba ocurriendo, ¿no? Empecé a leer a autores y autoras muy interesantes, empecé bueno, pues a tener tiempo y eso se convirtió en el blog. Entonces el blog llegó un momento que alguien me dijo, pues yo creo que a mi madre le gustaría leerte, pero mi madre no utiliza internet, ¿por qué no lo pones en un libro? Ah, qué bien. Y, Ahí está el y ángel, ¿no? sí, Con el uno de mensaje. los muchos, sí. Claro. Entonces pensé, ay, mira, pues es buena idea. Y además alguien me dijo, claro, y aparte como son posts, y va muy bien porque puede ser un libro así como de abrirlo por cualquier parte y tener un mensaje. Entonces, bueno, lancé como esa voluntad que en realidad ya se estaba creando hacía tiempo. Y eso fue el ¿Y tú qué crees? El El libro. primer libro. De repente empezó a tener todo forma, se le añadieron varias cosas. Conecté, conocí a Frances Miralles, que es también un ángel del mundo editorial. Entonces, Mm, él vio que le gustó mucho el contenido y claro, yo era muy inexperta en ese momento. claro, estabas arrancando. Claro, yo solo fluía, que Mm, ya es es muchísimo. muchísimo. Sí, sí. Entonces todo bueno, como los magos y las magas, ¿no? Entonces todo empezó a tener como forma y se empezaron a crear secciones. Entonces con Frances profundizamos en algunos temas y empezamos a darle más. Y así salió el ¿Y tú qué crees? Qué maravilla, me encanta esta historia, ¿no? Porque muestra cómo fuiste atravesando tus propias barreras, ¿no? Porque uno cree que las barreras vienen de afuera y no nos damos cuenta que las construimos nosotros, ¿no? Vivimos atados a algo imaginario que está en nuestra mente y de nosotros depende ese, ¿no? Soltar amarras. Claro, lo que pasa es que en mi opinión lo construimos nosotros por una cuestión de supervivencia. Claro, Es decir, la niña y el niño, totalmente. cuando viven en un entorno en el que no están protegidos y Ujú, están constantemente domesticados, sí, al final necesitan crear ese tipo de barreras para poder sobrevivir. totalmente. Porque al niño se le está constantemente condicionando a que ha de ser de una Sí, forma distinta a la sí, que es. Y eso sí. al final nos la acabamos llevando, pero por un tema de supervivencia. Porque si no, es fácil tener como un sentimiento de esto es mi... O sea, una vez escuché una frase que decía, somos responsables de lo que hacemos con lo que hemos vivido, pero no. Cuando éramos niños, en realidad estábamos dentro de una estructura en la que el niño de 4 años no puede sobrevivir. Tal cual. Entonces sigue yendo a su casa aunque su padre le esté gritando o Sí, pegando, ¿no? tenés que adaptarte. Entonces ahí es donde se crean muchas cosas Sí, sí, y efectivamente de la que cuando somos adultos y le ponemos conciencia podemos salir. claro. Y queremos tratarnos con mucho amor porque todos esos procesos son procesos de supervivencia en un momento dado que hemos arrastrado porque Ujú, simplemente porque no hemos parado totalmente. a reflexionar y a darnos cuenta de quién somos, de lo poderosos que somos, de muchísimos recursos que tenemos y que se quedaron allí estancados por un tema de supervivencia, porque Sí. Por lo que percibo, más que un periodo de transición, como vos decís, fue un vuelco casi inmediato, ¿no? O sea, a ver, hubo seguramente un proceso interno hasta que llegaste a la decisión, pero una vez como que te pasaste al otro lado, ¿no? Decidiste cruzar el charco y decir, bueno, yo me animo, salgo de mi zona de confort y empiezo a vivir la vida que quiero vivir. ¿Sentís hoy a la distancia que pagaste algún costo por eso? fue un poco diferente. Es curioso que nombres además el concepto de zona de confort porque esta mañana o ayer por la noche, no recuerdo ahora, sí, ayer por la noche, escribí el último post que está en el blog, se llama La zona de confort. Bueno, Entonces, en aquel momento, es decir,
yo tengo la sensación de que en realidad somos tan poderosos, tenemos una mente tan divina que somos capaces de inventarnos muchas cosas, entre ellas incluso interpretarlas a nuestro favor. Y está bien. Es decir, cuando lo digo tenemos esa capacidad, somos magníficos. En aquel momento yo no dije, voy a salir de la zona de confort, me atrevo. No fue esa idea. Yo no podía más. Es decir, yo creo que la famosa zona de confort, en realidad, no es, o sea, no hay que salir de esa zona. O sea, no es una cosa que se hace porque yo tengo que salir de aquí. Es una cosa que se hace naturalmente. Es como un bebé en el útero, mientras va creciendo, está en el útero, cuando esa zona ya es incómoda para seguir creciendo, sale. Claro, es que es un falso confort en realidad, porque no estás bien, estás adaptado, pero no estás realmente bien. Por lo que vos decías, feliz no eras, claramente. Para mí la palabra clave aquí es conocido. Es decir, como estamos programados y domesticados para no abrirle la puerta a nadie, no conectar con extraños, no fiarte de nadie. No, al final acabamos creando un espacio que es relativamente cómodo, y en esa comodidad llega un momento que se transforma, ¿no? Que nos damos cuenta, porque el crecimiento es como si dejas al niño en el útero. Llega un momento, o sea, necesita conectar los pulmones, ha de salir. Entonces, a nosotros nos pasa igual. Claro. Con lo cual, nunca, al menos en mi experiencia, no fue voy a salir de la zona de confort. Cada vez que he intentado hacer eso, en plan, en un momento de voy a eso a mí no me ha salido nunca. Claro, claro. O sea, para mí ha sido siempre hasta el momento, ahora ya me conozco más. Claro. Y en aquel momento, que era como el cambio más radical, para mí fue hasta aquí no puedo más. Claro. O sea, es decir, no puedo más. Yo me acuerdo que yo lloraba y no sabía ni por qué, porque aparentemente pues tenía un trabajo, tal, la familia, la pareja, ¿no? Era como todo muy estándar, pero yo me sentía infeliz, lloraba. Entonces ya fue un salir de ahí, porque no había otra opción. Y tomé la decisión, eso sí, que fue un tema que venía del no poder más, de voy a estar siempre donde quiero estar. Es decir, yo me di cuenta de que tenía una información que me estaba obligando a hacer algo que yo no quería hacer, y yo, por tanto, yo iba en contra mía. O sea, yo era mi propia... Me estaba obligando a hacer una cosa sin haberle puesto la conciencia de si yo quería hacer esa cosa o no. Claro. Entonces, para mí fue más un proceso así. Y la ventaja de haberte educado como me educaron a mí, pues yo tenía siempre la etiqueta de eres una extremista, Eva. Ah, sí. A mí siempre me decían, es que tú te vas de un extremo a otro, siempre me decían. Pues me ha servido mucho. Claro. Esa ha sido una ventaja en mi vida, porque en realidad fue un extremo. Es decir, de un día para otro hice un cambio y lo dejé absolutamente todo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Lo que a veces desde afuera se etiqueta como algo, vamos a decir, malo, termina siendo nuestro mejor aliado si sabemos aprovecharlo, por lo menos, ¿no es cierto? Claro, eso es muy bonito. Y eso viene de conocerse, de darnos cuenta de que muchas veces estamos cumpliendo el papel que nos han dicho. Entonces, cuando llega el momento en que nos damos cuenta de que no, a veces incluso ese papel lo vemos con cariño, porque en realidad nos ha servido muchas veces. Y eso creo que es una parte de habernos conocido a nosotros. ¿Cómo llega tu segundo libro? Pues el segundo, en realidad, cuando las personas me preguntan, porque a veces hay como muchas creencias de es muy difícil escribir un libro, es muy difícil publicarlo, es muy difícil. Yo, en todo eso, creo que depende mucho de cómo está la base. Es decir, la persona que dice eso, pues no se ha dado cuenta de que pues probablemente para Mozart era mucho más fácil. Está ese famoso cuento que está en uno de los libros, que dicen que un alumno se encontró a Mozart y le dijo, maestro, ¿cómo puedo componer una sinfonía? Y Mozart le dijo, ¿y por qué no empiezas por un soneto? Y el alumno le dice, porque usted a los 8 años ya componía una sinfonía. Y Mozart le dice, ya, pero es que yo no le preguntaba a nadie cómo hacerlo, ¿no? Entonces, claro, hay como ¿no? Esta idea de poder respetar que es lo que estamos a cada momento viviendo. Entonces, en mi caso con los libros, pues el segundo en realidad fue igual que el primero, porque yo seguí escribiendo, el blog cada vez tenía más contenido, cada vez hablaba de diferentes cosas, entonces el segundo fue como el primero, igual que el tercero. O sea, todos tienen relaciones como una... Pasa que cada vez el libro tiene como más cosa, digamos, que nace del momento de estarlo componiendo, sí, casi como una melodía. De hecho, en el tercero hay como una mención a las melodías, ¿no? Porque yo tengo como esa sensación del universo como una melodía.
Y bueno, y no deja de ser exactamente lo mismo. Cuando hay un número X, de repente los posts se mueven solos, y empiezan a tener forma y acaban poniéndose en formato libro. Yo tengo mucha conexión con el libro. Para mí, el libro es algo que es muy... puede resultar muy, muy útil para conocernos, porque esa es una relación entre él y yo. Es decir, lo que yo leo en un libro es un reflejo mío, solamente mío, y allí no hay nadie, está lo que leo yo. Ujú. Entonces, la persona que lee con esa idea, por eso hay libros que una persona opina una cosa, otra, ¿no? Esto es como las películas, salen dos personas y uno ha visto y Claro. la película es la misma, ¿no? O Sí, sea, la sí. proyección en teoría es la La misma. interpretación que uno hace es única, ¿no? Claro, Claro, depende del filtro en el que claro. lo estés. Entonces, a mí el concepto ese del libro siempre me ha... De hecho, yo siempre digo que a mí me salvó la vida un libro, ¿no? O sea, Ujú. que Sí, en sí. todo eso realmente poder estar leyendo algo que resuena con lo que tienes Mm. dentro es como esa sensación que me dio a mí de, madre mía, no estoy sola, ¿sabes? Esa sensación de no soy la única que le está pasando esto. Luego ya, cuando ya conectas contigo y te atreves a ser tú misma, al final te das Mm. cuenta que somos un montón, ¿eh? Mm. Pero en aquel momento el libro da como ese momento así como eureka muy importante. Sí. Entonces, claro, para mí tiene este elemento también. Y al final los dos son, y bueno, el tercero que sale ahora, son una compilación. La particularidad que tiene el segundo es que tiene mucho más de mi mundo de las artes marciales. Por eso tu poder ninja, Claro, ¿no? ¿A qué le llamas tu poder ninja? Contanos un poquito. Me encantó el nombre. Dije, ay, qué claro. lindo que va. A veces uno, cuando escribe sobre cosas de desarrollo personal, le da como un tinte, viste, más espiritual, ¿no? Y me encantó esa conjunción de fuerza de, sí, tu poder ninja, claro, es ese guerrero que tenemos adentro, ¿no? Me gustó. Claro, muchas personas solo cuando piensan en la palabra o cuando imaginan la palabra ninja, realmente les viene lo que nos ha vendido Hollywood. El ninja en realidad es un ser muy espiritual. Mm. Y yo conecté con el ninjutsu cuando tenía 19 años. Sí. Y bueno, y lleva conmigo desde entonces. Y para mí siempre el entrenamiento marcial, que anterior al ninjutsu había hecho otras artes marciales, siempre tenía como una conexión conmigo misma. Si yo me doy cuenta de que lo que me salvó, en realidad, por decirlo así, fue esa conexión. Yo cuando iba a entrenar, ahí estaba conmigo. Entonces yo creo que me fui manteniendo, no perdí la cordura del todo, o sí la perdí del todo, depende como lo mires, pero había como una conexión. El arte marcial para mí era algo muy mío, allí no había nadie más, era casi como ese efecto romántico del libro. Entonces el entrenamiento para mí era una cosa que en su momento lo fui haciendo por diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, yo comencé pues creyendo que el mundo realmente era un lugar muy peligroso y tenía que defenderme. Claro. De hecho, incluso di cursos de defensa personal porque mi concepto en aquel momento era ese. Luego pasó más por la parte más física mía, luego por la parte espiritual. Pero ha sido como un hilo que siempre ha estado Sí, sí. conmigo. Entonces, el primer viaje que hice a Japón en el año 2004 me impactó mucho, tanto por la cultura como porque allí pues pude entrenar en un dojo real, con un ninja real, ¿no? Era como un poco... Qué Entonces eso fuerte. tuvo muchas consecuencias en mi vida cuando volví, que aparentemente parecían las típicas consecuencias. Es decir, mis maestros de aquí se enfadaron conmigo, porque Sí. porque luego hice otro viaje que no conté con ellos. Bueno, un poco aquí de las gestiones típicas de cuando alguien empieza al final a independizarse, ¿no? Porque Claro. hay falsos maestros, ¿no? Que en realidad no son maestros, porque un maestro verdadero lo que quiere es que la persona que está con ella, ¿no? Una maestra o un maestro, la persona que está con ella en realidad encuentre esa sabiduría y pueda caminar sola, ¿no? Que es una cosa un poquito extraña, creo que Coincido totalmente. Sí, entonces el maestro de Occidente es un poquito diferente, ¿no? Porque suele... Bueno, no importa. Entonces allí pues se enfadaron un poco. Eso me llevó a hacer cambios importantes. Cambié de lugar de entrenamiento, conocí a gente maravillosa. Entonces, a partir de ahí yo empiezo como a tener otra conexión con el arte marcial hasta el último viaje que hago en el 2016, que realmente allí fue como otro mundo totalmente distinto. Es decir, yo empecé a escuchar unas cosas que realmente hasta ese momento no había escuchado, ¿no? Lo divertido del caso es que se estaban diciendo igual, como lo del libro, ¿no? Claro. Que simplemente cuando estás, ¿no? Ya se Claro. dice cuando el alumno
está preparado es cuando llega el maestro, ¿no? Claro. No antes. Entonces, Es verdad, claro. eso fue algo muy, muy impactante para mí. Entonces, a toda la información que ya tenía, pues alguien me dio la idea, me dijo, oye, que estás en Japón, que el mundo de japonés está entrando muy bien aquí y creemos que el libro podía tener un toque. Yo he visto los principios del ninja. Para mí era una cosa muy íntima mía. Entonces yo no la quería compartir porque era ese arte marcial que había estado conmigo tanto tiempo. Sí. Y luego pensé, bueno, Eva, si te ha llegado, pues déjalo ir, ¿no? Y así fue, empecé a rehacerlo con este concepto. Y además que a mí el concepto del ninja, pues como practicante, me gusta la idea de poderlo salvar, ¿no? De quitarle ese estigma que le ha dado Hollywood de asesino y realmente reconocerlo como lo que es, que era un conector entre el cielo y la tierra. El ninja siempre, bueno, sigue siéndolo. Entonces me salió como ese toque también de decir, bueno, pues puedo aportar algo a que las personas realmente vean al ninja de otra manera y encuentren el ninja que llevan dentro, porque es una manera es una figura que es muy fácil de hacerse una imagen y que no tiene nada que ver con la cultura occidental. Entonces es como, pues puedo ser un ninja, ¿no? Siempre cuando alguien piensa en un ninja, piensa en alguien muy ágil, alguien muy inteligente, alguien que puede subir por las paredes, ¿no? Alguien que puede hacer magia, alguien que hace visible lo invisible, ¿no? O invisible lo visible. Totalmente. Entonces, claro, ese concepto, ¿no? Que me gustó mucho la idea de poder conectar con el ninja que llevamos dentro y le dimos esa parte al libro. ¿Y de qué va el tercer libro? A ver, ¿qué apareció en tu vida que te generó un tercer libro? La conexión. Creo que cuando dejo... O sea, el primer libro tiene toda una parte de descubrir las creencias, de qué son, de darme cuenta de cuánto nos limitan. Es decir, es como el cinturón blanco, ya que estamos hablando de artes marciales, de darnos cuenta de que estamos metidos en una caja, que no estamos pensando por nosotros mismos, que pensamos en función de la información que nos dan, que no nos hemos parado a reflexionar. Todo eso es de ¿y tú qué crees? Que a mí me sigue pareciendo magnífico. Tu poder ninja tiene más ese concepto de hacer y de hacer cosas y ¿no? de poner en acción, ¿no? Sí. Lo que uno siente. Sí, entonces de repente es cuando, bueno, pues una madurez más, que es darme cuenta de que en realidad lo único importante es la conexión que hay entre las personas, la conexión que existe en la vida y sobre todo la conexión con uno mismo, con una misma en mi caso. Que es fundamental para llegar a lo que vos hablabas antes, el autoconocimiento, ¿no? Claro. ¿Por qué pensás que nos desconocemos tanto? Pues porque en lugar de protegernos un espacio seguro donde permitir que la semilla que somos crezca como sea, en lugar de hacer eso, nos meten en guarderías, y de las guarderías a las escuelas, de las escuelas a las universidades, y estamos cuadriculados. Es decir, nuestra autenticidad no se protege, no se respeta, no se cuida quién somos. Entonces, o sea, así, ¿cómo podemos ser nosotros mismos con este panorama? O sea, es un tema de fuerza, o sea, nos han forzado a ser aquello que quieren que seamos. Claro. No se han parado a darse cuenta de quién somos y han respetado y protegido ese espacio para que pueda crecer, ¿no? Pues no, nos han quitado todo lo natural, han quitado el sol, han quitado el agua, han quitado la tierra, han metido un invernadero y han empezado a plantar. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Y ya está uno al lado del otro y esto transgénico todo y así ha de ser y somos todos iguales. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día en el sistema. Claro. Seguimos con culturas que creemos que son verdad. Es decir, mi cultura es la verdad. Bueno, ¿y qué pasa? La cultura de otro país no es verdad, ¿no? Eso es un concepto también muy que cuando viajas te das cuenta de esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, en lugar de permitirnos ese crecimiento de cada uno de nosotras, pues se han dedicado a hacer fotocopias de nosotros. Totalmente. Hasta que algunos nos llega un momento donde decimos, espera, empezamos a despertar, ¿no? De ese sueño en el que estamos metidos y empezamos a decir, no, necesito cambiar, ¿no? Yo pensaba en quien nos está escuchando y tal vez está despertando, ¿no? Está empezando a sentir esto que vos sentís, pero tal vez no tiene la fuerza de salir o no sabe cómo hacerlo.
¿qué le dirías vos desde tu experiencia? Que por supuesto siempre es algo personal y nadie, digo yo que nadie tiene la fórmula, ¿no? Pero desde tu experiencia, aquel que necesita despertar, está despertando y dice, quiero salir de acá, ¿cómo hago? Porque no lo sé. Yo le diría que se espere un poco hasta que sepa cómo. Me encanta. Me encanta. Claro. Claro, que encuentre su propia respuesta. Claro, lo que nos pasa es que queremos salir del útero antes de los 9 meses de gestación. Lo que pasa es que no sabemos si son 9, son 8, son 10, son 25, no tenemos ni idea. Como nos han educado Sí, sí. A compararnos unos con los otros y en las clases se meten a los niños y se obliga a ser el mejor en algo y a los otros a seguirle, pues consigue eso en 2, yo lo consigo en 5 y entonces resulta que yo soy malo, ¿no? Entonces yo que lo voy a conseguir en 5 y solo lo voy a conseguir en 5, me guío por el nivel del otro, por el baremo de la otra persona y me frustro porque me estoy preguntando cómo. Si te estás preguntando cómo, acuérdate del cuento de Mozart. Claro. Es decir, si todavía no estás componiendo la sinfonía, no pasa nada, ya la compondrás. Pero si quieres hacerlo antes, lo que haces es forzarte, que eso es un truco muy grande de los medios de comunicación y de la educación, que lo que hacen es forzarnos a, ¿sí? Que eso es distinto de poner fuerza cuando queremos hacer algo. Y en realidad nos estamos forzando y solo podemos añadir frustración a mi despertar. He despertado y ahora... O sea, esa pregunta en el mundo del desarrollo personal está constantemente. ¿Cómo lo hago? Pues si no sabes cómo hacerlo todavía, no lo hagas. Es muy bueno lo que estás diciendo, es muy bueno. Es verdad, a veces nos forzamos a hacer algo para lo que no estamos preparados, es cierto. Y bueno, es parte también de este condicionamiento, ¿no? Donde todo es ya, ya, ya. Es la cultura de la inmediatez. Y de eso también hay que salir y, bueno, encontrar los propios recursos, creo yo. Claro, conecta con la vida. O sea, conecta con la mañana, conecta con el despertar, conecta con tu vecina, conecta con el panadero, conecta con el perro que está paseando, conecta con una flor, conecta contigo, con la música, con los pájaros. Vive la vida hasta que llegue un momento en el que tus recursos ya se habrán acumulado suficiente para poder hacer lo que sea que quieres hacer, pero no antes. No te putees a ti mismo como te han hecho toda la vida. Nosotros en el sistema educativo completamente normalizado, se juntan los niños por edades. Por el amor de Dios, que un niño puede haber nacido en enero y otro en diciembre. ¿Y qué tiene que ver la edad? Claro. Hay niños que hablan a los 3 años, niños que hablan cuando tienen 1, hay quien camina antes, depende de si es bilingüe. Hay un montón, pero no, nos meten en clases totalmente militarizados, de manera que hemos de seguir el ritmo de... O sea, es totalmente absurdo. ¿Y qué hacemos? Lo mismo. Tenemos 30 años, 40 años, 70 años y nos seguimos diciendo, mira, estoy esperando, pero no sé cómo hacerlo. Tranquilo, tranquila, no pasa nada, solo respétate y quiérete mucho. Porque claro, con todo este maltrato que hemos recibido de despertarnos, o sea que yo creo que la primera vez que vi con conciencia Barcelona a las 8 de la mañana llevando a los niños arrastrados con esa cara de sueño para que los padres se vayan a trabajar, pensé, somos insanos, o sea, nos hemos tarado completamente. Entonces, claro, ¿qué hacemos ahora? Forzarnos igual, pero no es el momento. O sea, cuando es el momento, es el momento. Y eso te lo enseña la vida. O sea, cuando decides experienciar salir de la mente, hay que salir de la mente. Porque si estamos en la mente, seguimos con los condicionamientos de lo que nos han dicho y encima nos frustramos. Y yo me pregunto, ¿para qué quiero conseguir algo si lo que tengo ahora, que es muchísimo, no lo estoy valorando porque quiero hacer una cosa que no tengo ahora? Eso es una auténtica locura. Y es una locura que nos está llenando las farmacias de gente. ¿Sí? O sea, quiero decir, los medicamentos es la cosa más regular. En España en el 2013 habían como, no sé, leí el número, 1,5 millones de diagnósticos de depresión. Bueno, porque tapamos todo lo que nos sucede. Hay un dolor de cabeza, hay que taparlo. Me duele, hay que taparlo. O sea, no nos detenemos a pensar por qué me está pasando esto. O no respetamos el tiempo suficiente que necesitamos para algo. O sea, si has suspendido para septiembre y hasta si no repites curso. Y si yo... Bueno, además de que no estoy en absoluto de acuerdo con lo que se enseña de temarios, porque mira que los niños ahora se les está medicando porque no hacen porque no prestan atención. Y entonces a mí vienen y me dicen, Eva, ¿qué hago? Es que a mi hijo le han diagnosticado un déficit de atención. Y yo me los quedo mirando y les digo, ¿le has regalado una moto? Claro. Con mi parte de motorista. Claro. Y se me quedan así mirando. ¿O una guitarra? ¿Le has puesto unos esquís? ¿O algo? ¿Te has dado cuenta de lo que tu hija quiere?
Entonces, a veces me dicen, pues hombre, sí, cuando hace esto, y le digo, pone atención cuando hace algo que le gusta, me dice, sí, ahí no me hace caso ni a mí. Claro. Entonces, a ver, tiene un déficit de atención, entonces, a ver, vamos a utilizar un poco, ¿sabes? Sí. Vamos a ser un poco humanos otra vez, ¿no? Vamos a hacerle un poco de... Es que necesitamos ponerle etiquetas a lo que no encaja en el sistema. Es de esa manera. Yo digo, bueno, yo de hecho soy educadora y coincido plenamente con lo que vos estás diciendo. O sea, para mí es una ambivalencia muy grande, ¿no? Estar en un sistema con el cual no concuerdo, ¿no? Yo digo, hemos hecho moldes cuadrados para niños que vienen con otras formas y buscamos la manera imperiosa de que encajen en nuestro cuadrado aunque su forma sea diferente, ¿no? Y los destrozamos. Destrozamos su autoestima, destrozamos su valor, destrozamos su experiencia. Su creatividad. Los destrozamos. Sí. O sea, porque luego un adulto está como está. Pues sí, es obvio. Claro. O sea, es obvio. Si en el momento más importante de tu existencia, cuando estabas creciendo en todos los sentidos, tenías que estarte protegiendo del alumno de al lado porque tenía un lío en su casa y en cuanto te despistabas te pegaba... Pues ¿cómo vas a estar conectado con la música o con la guitarra? Si tú coge una guitarra en medio de una clase y ponte a tocar la guitarra. Sí, claro, o sea, ¿no? Claro, es como todo es para después y luego, bueno, no, porque todavía tienen deberes, los niños encima hacen horas extras y no pueden ni coger una guitarra y están ahí, no pueden ni jugar, ¿no? Entonces, claro, realmente es grave. Y luego, como adultos, que quien está escuchando esto normalmente serán adultos, ¿o no? Necesitamos respetar y querernos lo suficiente, el tiempo suficiente. Da igual si es un mes que un año que 10. O sea, yo he tardado, y me sigue ocurriendo, sigo estando en el mismo barco, he tardado años en quererme y en no machacarme cuando hacía una cosa que no estaba bien, entre comillas, que no se consideraba bien hecha, porque toda esta sociedad es siempre castigo o recompensa. Solo te puedes sentir bien cuando haces algo que el adulto recompensa. En la escuela, cuando te portas bien, cuando estás sentado 8 horas mirando una pantalla, ahí es cuando yo me he de recompensar. Ahí sos bueno. Pues luego pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo me esté preguntando cómo lo hago, para. O sea, para y deja. Ojo, que hay un maltrato ahí. Ojo. Quiero decir, queremos tener queremos ser tan delicadas y delicados con nosotros, con las acciones, con lo que pensamos y con lo que decimos, como para poder detectar cualquier tipo de maltrato. Y hay mucho maltrato en lo que nos decimos. Nos maltratamos mucho. Solamente porque nos han maltratado. Claro, repetimos un patrón, ¿no? Realmente cuando ves, porque yo ahora, claro, con la edad que tengo ya me ha dado para ver niños que ya son adolescentes, que han crecido en un entorno de protección, en un entorno donde no les han castigado, un entorno donde les han respetado, son adolescentes que respetan y que se quieren y que quieren a otro y que no dañan a nadie y que no se maltratan. Cuando viven una situación, como a cualquiera nos puede pasar, en la que se sienten frustrados, pues viven su frustración, viven sus situaciones de impotencia, viven lo que sea que lo viven. Lo viven el tiempo suficiente como para que se transforme. O sea, ese maltrato que nosotros hacemos ahora solo viene de porque nos han maltratado de pequeños y seguimos, claro, nos hemos creído... a lo que hemos aprendido. Claro, nos hemos creído que eso es verdad y así vamos... bueno, y eso cuando solo nos maltratamos a nosotros. Te paras en Barcelona y escuchas a alguien que en un coche insulta al otro porque va muy lento, ¿no? Sí. Que dices, hemos llegado a este grado de taradez, estamos tarados. Automatizados, diría yo, ¿no? O dormidos. Bueno, para mí insultar a alguien porque va lento es estar tarado, pero eso es una opinión mía. Sí, no, claro. No quiere decir, las taras se pueden arreglar, ¿eh? Sí. Quiero decir, yo también he estado muy tarada y seguramente en algún momento también me saldrá algún resquicio de taradez. Y no pasa nada, o sea, lo importante es verlo, es verse a uno mismo insultando a una persona que no conoces de nada, que a lo mejor va muy lento porque le acaba de llamar su hijo y ha tenido un problema, o su madre, o lo que sea. Es decir, la compasión está cortada en este sistema educativo. Lo más importante es sacar buenas notas, pero la compasión está cortada. Entonces, no puedes ser compasivo con el conductor de delante, tienes que pitarle hasta que parece que se acaba el mundo porque está buscando un sitio para aparcar. Sí. Por el amor de Dios. Sí, no educamos en el desarrollo del ser.
Es que no haría falta. O sea, el ser ya viene con esa semilla de desarrollo. Sí. Simplemente dejarlo que realmente evolucione como debería ser. Claro. Protegerlo, como cualquier semilla, protégela. Claro. Eso ya, también hay mucha... Se dice, es que no hacemos eso, no enseñamos, ¿no? Nos llenamos la boca. No, en las escuelas no enseñamos inteligencia emocional. Que no hace falta. Que no haría falta que tú a un niño no lo domesticas y no hace falta que le enseñes a respetar la vida. Claro. Respeta la vida, es un ser humano, vive en este planeta, respeta la vida por naturaleza. O sea, yo he visto niños de guarderías salir de las guarderías y pisar las hormigas y niños que se han educado, y utilizo la palabra educar porque creo que están mucho más educados que los otros en el respeto, y llorar literalmente porque a un bicho se le ha roto una pata. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es decir, si tú no domesticas al niño, no hace falta que enseñes inteligencia emocional. Claro, o sea, vos partís de la base de que naturalmente eso está en nosotros. Por y supuesto. Es cortado, ¿no? O coartado por el sistema del que estábamos hablando. Que es coartado, seguro. Quiero decir, solo hace falta verlo. Claro. Y efectivamente es mi opinión, y solamente mi opinión. Quiero decir, está basada en la experiencia, en lo que yo observo y en lo que yo he vivido de mí misma, pero efectivamente... Seguramente hay muchas más teorías por ahí que funcionan también estupendamente. Coincido con lo que estabas contando. Y antes de empezar el programa me habías estado contando que vas a hacer próximamente una conferencia. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata? Eso porque te he dicho. El título... Sí, algo dijiste de Hollywood, algo de eso, sí. Fue cuando estábamos hablando con Rudolf. Sí, fue que ya existe esa conferencia, está en internet. Tengo varias conferencias colgadas en internet. Me captó la atención el título. El de la media naranja y Hollywood. Sí, porque es un concepto que yo creo que nos está trayendo muchísimos, voy a utilizar la palabra, muchísimos problemas en nuestra vida, porque seguimos queriendo encontrar una pareja. Es decir, alguien que nos complete, y yo escucho cosas, o sea, ahora mismo esta mañana vengo de estar con un amigo y me seguía diciendo, no me hablaba de él, me hablaba de otra persona, pero no importa, de alguien que cambiaba mucho de pareja y me dice en sus palabras, es que él dice que siempre cree que es la definitiva. Yo me lo quedo mirando con cara de susto y digo, ¿qué quiere decir la palabra definitiva? ¿Pero eso qué es? O sea, ¿qué nos ha pasado que nos hemos creído que en la vida necesitamos una persona definitiva? O sea, el peso que significa eso. Nosotros no hemos nacido en pareja. Claro. Y en otras culturas no existen las parejas. O sea, la pareja es un tema cultural completamente. Entonces, queremos reflexionar para ver si eso es lo que nosotros queremos en nuestras vidas. Pero es que realmente hay una condición enorme que en realidad solo genera infelicidad, claro, y insatisfacción basada en un tema cultural. Sería como otro condicionamiento del sistema, ¿no es cierto? Claro. Al que no le hemos puesto luz, porque si le pones luz, enseguida te das cuenta de que eso no es más que una... Claro, después nos preguntamos por qué hay tantos problemas, ¿no?, en la pareja, y la verdad es que nos pasamos la vida tratando de reconstruir las cosas, y tal vez estamos faltando a lo más natural que tenemos, que es una vida más simple, ¿no? Relacionarnos sin etiquetas. Claro, sin etiquetas. Es otra. Parece que eso también lo pone en el post. Es como que todo está... Es que yo estuve leyendo... No, mentira. Ya sé que no. Pero es bonito, ver cómo todo está, conectado. Está conectado, claro, por eso la conexión. Y sí, la verdad que a mí es un tema que me fascina personalmente, porque veo auténticas castraciones a todos los niveles, tanto a nivel emocional como a nivel sexual, como a nivel físico, como a nivel del lugar donde vivir, como a nivel de trabajos o de actividades o de proyectos, por una pareja. O sea, tú ves auténtica... Yo el día que veo dos seres felices, independientes y felices, entonces sé que pueden convivir, no sé cuánto tiempo, no sé si 2 semanas o 2 años o 20 o 200, no tengo ni idea. Está claro que no dependerá de lo que le juren a alguien en un altar. Claro, entonces yo siempre hago cuando conozco a alguien siempre digo, mira, yo amor eterno no te lo voy a jurar. Entonces me quedé así mirando con cara un poco así extraña. Y para mí es un concepto muy interesante, ¿no? Es decir, si estoy con alguien y ya tengo relaciones con personas que ya suman
casi, bueno, no llegan a los 20, pero muchísimo tiempo, ¿no? Y siempre respetando pues que tenemos ritmos diferentes, que no todos los días nos apetece lo mismo, aunque hayan intentado que sea así. Claro. Aunque hayan intentado que los sábados se va a comer a casa del suegro y los domingos de la suegra, y eso hay que hacer, y da igual si te apetece o no. O sea, lo que te apetece o no está cortado, igual que en la escuela está cortado. Si te apetece tocar la guitarra, eso ni siquiera entra. Es decir, las emociones, las sensaciones, las apetencias, todo eso está totalmente fuera de la vida de la mayoría de las personas, que lo que hacen es cumplir con lo que toca, entre comillas, y portarse muy bien para que los recompensen. Pero esa recompensa no llega a ningún lugar, solo es frustración, depresión, ansiedad. Y luego las personas se preguntan por qué. Pues si es obvio. Claro. Si es obvio, si sigues haciendo las cosas para portarte bien. Porque te has creído el valor de que lo más importante de la vida es casarte. ¿Pero qué es casarse? Que forma parte de una cultura. ¿Qué es? ¿Qué es jurarle a alguien delante de...? Hay muchas personas que se casan por la iglesia y no creen ni en la iglesia, pero lo hacen. Siguiendo una tradición, ¿no? Un mandamiento, qué sé yo. La inconsciencia es lo que siguen. Claro, claro. ¿Sí? ¿Y te encontrás con muchas resistencias frente a tu forma de ver el mundo y cómo lo reciben los demás? Pues... ¿O estás en sintonía? O sea, quienes te rodean están en esa sintonía. Sí, quienes me rodean lo están. Claro. Ahora, Claro. si vamos 10 años atrás... Que habrá resultado difícil, me imagino, Aquello ¿no? fue una hecatombe, porque claro, todo el mundo quería a la Eva, bueno, a Eva, todo el mundo quería a Eva que era así y así y así y así. Entonces, si Eva dejaba de ser así, así y así, ya dejábamos de querer a Eva. Claro. Entonces, realmente era un amor condicionado, que es lo que le pasa muchas veces al amor de pareja que decíamos antes. Muchas, no digo que en algunos casos exista. Y entonces era una condición. Cuando dejé de cumplir esas condiciones, porque claro, imagínate el cambio radical que di, y entonces, claro, las personas me decían, pero es que tú eras así, y no te conozco, me decían algunas. Claro. Y yo decía, pues me alegro de que no me conozcas. Quiero decir, puedes conocerme si quieres o no, seguirme juzgando por lo que era. Algunas lo hicieron, otras no. Claro. O sea que ahí hubo una selección natural. En realidad, cuando las personas tienen tanto miedo de mi entorno, ¿qué va a pasar? Yo lo veo como una selección natural, necesaria y muy, muy, muy buena, tanto para el espíritu como para el alma, como para el cuerpo, como para la mente, como para todo. No estar rodeado de personas que están constantemente diciéndote lo que tienes que hacer, cómo tienes que ser, que, ¿sabes? Es impresionante. O sea, ganas energía, ganas tiempo, ganas un montón de cosas. Entonces, es una selección natural. Ahora no, ahora no me ocurre, mi entorno está en la misma frecuencia. Yo ahora, la que noto que algo vibra en una frecuencia distinta a la mía, pues simplemente lo dejo ir, punto. Claro. Ya está, ni así de fácil, ¿eh? Claro. Y si lo dejas ir y no intentas retenerlo también, porque al final lo que hacemos muchas veces con las personas es para que nos sigan queriendo. Es lo que hicimos de niños. Sí, sí. Otra vez. Volvemos a los primeros 7 años de vida. Para que nos sigan queriendo, cambiamos lo que queremos. O sea, lo que queremos en ese momento, da igual. Lo que queremos hacer, lo que queremos proyectar, lo que queremos pensar, lo que queremos no hacer, no importa. Lo cambiamos. ¿Para qué? Para gustarle a esa persona, para tener su aprobación, para tener su valor, para... Entonces, ¿qué pasa con nosotras? ¿Dónde nos quedamos? Pues no estamos, literalmente no estamos. Y luego nos sentimos mal. Pues claro, alégrate de que te estás sintiendo mal, porque es que no estás. Y cada vez que tú no estás, en tu propia vida te sientes mal. Es así de claro. Lo otros pueden ser miedos y cosas que se pueden ir gestionando y hay se pueden hacer infinidad de cosas con eso. Pero sentirse mal... Claro. Es que tú no estás, es como cuando, o sea, a ti te castigaban. Bueno, pero es también la crianza en base a la culpa, ¿no? Claro. Esto de crear culpa es una excelente manera de poder manipular, tener bajo control, bueno, es de esta, o sea, somos parte de un sistema que terminamos alimentando, pero sin ser conscientes. Claro, por supervivencia. Claro. En realidad somos magníficos y hay que quererse mucho porque lo hemos hecho para sobrevivir. La clave es el amor, ¿no? Sí, creo que sí. Y empezar por amarnos, como vos decís, de verdad, para poder expandir ese amor y dejar que, como vos decís, suceda naturalmente, porque el amor sucede, ¿no? Cuando empezamos a darnos cuenta de todos estos condicionamientos. Sí, yo creo que la palabra igualmente para mí está un poquito adulterada,
Me gusta más respeto. Ajá. Yo creo que cuando nos respetamos a nosotras, a las personas, a los seres, al planeta, a todo, ahí hay un espacio con algo magnífico. Creo que es la falta de respeto lo que... O sea, en realidad es lo que hicimos cuando éramos niños. Al final hemos de elegir. O le hago caso a mamá o no. Entonces, si no le hago caso a mamá, me van a castigar. Entonces, ¿qué hago? Me falta el respeto a mí. A mí lo que me apetece es pintar la pared. Sí, a mí lo que me apetece es, no sé, tirar algo al suelo, porque tengo esa experiencia. Claro. Pero yo lo que hago es, le hago caso a mamá. ¿Qué hace el niño? Se falta el respeto. Él crece faltándose al respeto constantemente. Eso hacemos de adultos, nos faltamos al respeto. No quiero ir a trabajar, no me gusta mi trabajo, pero sigo yendo. Me falta el respeto. Totalmente. Sí. Claro, estoy con una pareja, sigo estando con ella, porque es lo que toca y es mi pareja. Me falta el respeto constantemente. Sí, no somos auténticos. Bueno, no somos, o a veces sí, a veces no, pero tampoco generalicemos. Pero la verdad es que me encanta tu planteo, me gusta tu forma de ver, es diferente. A mí me gustaba esta entrevista porque tenés una manera de expresarlo muy así, auténtica. Yo te escucho y yo te creo lo que decís, porque sé que nace de vos. Realmente no es algo que decís porque, bueno, lo leíste, porque está tal vez de moda hablar de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, lo digo y ya está. No, yo siento que es auténtico y que eso que decís lo vivís. Porque como decíamos al principio, antes de la entrevista, uno enseña lo que más necesita aprender, ¿no es cierto? Sí, y seguramente también es porque dejas ya el espacio suficiente para que entre y en realidad resuena contigo también. Sí, claro. No es solamente que yo sea creíble o no. Yo conozco personas que se hacen muy creíbles y no han experimentado nada de lo que dicen. Conozco muchas y son creíbles también. Entonces creo que es más que tiene que ver con que aquí se ha creado un espacio con el respeto suficiente para que la persona, cualquier persona, también a través de las ondas de radio, por supuesto, pueda conectar con ella misma y realmente sentir que algo es verdad o no en ellas mismas. ¿Sí? Me encanta. Y bueno, quisiera cerrar esta entrevista, entonces me parece que con la importancia de la escucha a uno mismo, ¿no? Empezar a hacer un poquito de silencio, ir para adentro y empezar a ir haciendo ese caminito hacia adentro que es tan necesario para poder después ir hacia afuera. Claro, es muy buena idea. Te agradezco desde el alma esta deferencia que tuviste de venir hasta acá, de hacer esta entrevista, de verdad, de corazón. Yo agradezco cuando la gente me da algo tan valioso como es su tiempo. Así que, de verdad, gracias. Es un gusto haberte conocido. Y bueno, a mis oyentes, feliz de ser como el puente para que también ellos te conozcan. Me gusta que este mensaje llegue a todo aquel que tenga que llegar y que resuene en su corazón. Gracias, Eva. Muchas gracias, Rita. Gracias por todo, por construir este espacio, por ser cómplice del despertar de muchas personas y evidentemente por haber contado conmigo porque he estado muy a gusto aquí contigo. Gracias, de verdad, gracias. Así que muchas gracias. Gracias. Y bueno, vamos a terminar esta entrevista. Vamos a agradecerle a Leandro, a Rudolf, el espacio que nos han brindado. Feliz de haber hecho esto. Les brindo un cariñoso saludo y nos vemos muy pronto en Sanar el Alma. Gracias. Gracias.